Estos son los errores más comunes que comete un profesor de inglés. El profesor que habla demasiado. Cuando tenemos una hora con 20 estudiantes y nosotros somos los que hablamos más, el profesor de inglés es el que más habla y habla y habla. Y se demora y se gasta 30 minutos hablando. ¿Cuánto tiempo tiene un estudiante para practicar si son 20? No sale ni a un minuto. Es decir, que uno de los errores más grandes que yo he visto es que el profesor hable más que el estudiante. It's horrible, horrible, just horrible. Ellos son los que deben hablar más. Nosotros hablamos, pero en la medida que los dejemos a ellos participar. Porque quien más necesita la práctica son nuestros estudiantes. Y muchos de ellos no practican en otra parte, sino con nosotros, en el aula de clases, en un salón. Entonces, por eso es importante que el profesor sepa escuchar, no hable tanto y permita que sus estudiantes hablen más. Y él se limite a hacer correcciones. Es mucho más importante para el estudiante expresarse que escuchar toda la clase a su profesor de inglés. Exceso de gramática. La gramática es importante, es cierto, pero no podemos hacer de la gramática toda la clase haciendo ejercicios de gramática, práctica de gramática, porque finalmente lo más importante son las habilidades de producción, que es la oralidad y la escritura. Todo lo que sea producción es importante. El estudiante no va a aprender simplemente por contestar A o B o C. El estudiante va a aprender en la medida que use, que lleva a la práctica todo lo que va aprendiendo en clase. Entonces, centrarse solamente en ejercicios gramaticales y ejercicios, ¡Basta! ¡Enough! no garantiza que un estudiante vaya a mejorar su inglés. Sabrá cosas de inglés, pero no sabrá utilizarlo. Entonces, lo mejor que puede hacer un profesor es un poquito de gramática, está bien, pero llevado a la práctica. Que si aprendieron algo en gramática, inmediatamente se pueda llevar eso a la práctica, que los estudiantes puedan manejar dentro de un diálogo todo lo que pudieron haber aprendido como una regla gramatical. El profesor que discrimina a los más débiles. En un salón a veces hay estudiantes más aventajados que otros, entonces concentrarse en esos estudiantes, en lo que lo hacen bien y dejar de lado a aquellos que no lo hacen tan bien, hace que nuestros estudiantes pierdan la emoción, las ganas, desmotiva. Me siento completamente desamparada. Que nuestras prácticas no ignoren al que va muy atrasado, pero al mismo tiempo no desmotiven al que va adelantado. Debemos tener un balance entre cómo hacemos practicar un estudiante o todos los estudiantes en una medida en que sea justa y ninguno se sienta discriminado ni ninguno se sienta subestimado. Exceso de tablero. Es también muy importante que sepamos manejar el tablero, es decir, muchas veces el profesor puede caer en la tentación de usar tablero y todo escribirlo y llenarlo todo. Ese puede ser así como es una herramienta, puede ser algo que juegue en contra. ¿Qué es la mejor forma de hacer o cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo? Pues primero trabajar la pronunciación y después escritura. Es decir, primero el oído y después la escritura. No al revés. Entonces, muchas veces un profesor de inglés puede escribir y después dice la pronunciación, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que el estudiante ve algo que se escribe de una manera, se pronuncia de otra y el proceso mental se atrasa. Pero si nosotros enseñamos primero cómo es la pronunciación y es después que lo llevamos a la escritura, el estudiante es más fácil aprenderlo. Porque fíjense, cuando nosotros somos niños también pasa igual. Nosotros aprendemos a hablar antes que escribir. Es verdad, no lo había pensado. Y hacemos el proceso mental de las pronunciaciones antes de llevarla a la escritura. Por eso es importante que nosotros sepamos usar el tablero. Y primero, antes que el tablero, es el oído. Primero el oído. Por ejemplo, si tú enseñas a alguien la palabra table, le dices table, this is the table, y sabe que eso se dice table, no va a tener tanto problema si después tú le escribes table, ¿verdad? Pero cuando tú le escribes table en el tablero, ¿verdad? Y después le enseñas que eso es table y se pronuncia table, el proceso mental es más demorado. Entonces, es mejor empezar con la parte de oído y después la escritura que al revés. Aprende a decir, no lo sé. Es importante también ser sincero con el estudiante. Es decir, nosotros no sabemos todo, nadie lo sabe todo. Y muchas veces pueden haber preguntas y nosotros no tener una respuesta. Puede pasar. Pero
debemos ser sinceros y decir, no sé. No lo sé. No lo sé. Debemos estudiarlo, investigarlo entre todos. No pasa nada, no vas a perder autoridad. El problema es que no sepas nada. Pero si hay algo que no sabes, pues no pasa nada. Busquemos, investiguemos y lo aprendemos entre todos. Por ejemplo, si tú no sabes una palabra y la pronuncias y la enseñas mal pronunciada a un estudiante sin estar seguro, el estudiante tiene un problema. Y es que eso que tú le enseñaste después es difícil quitárselo de la cabeza. Desaprender es más difícil que aprender. Entonces siempre le va a perseguir esa pronunciación que aprendió mal y quitarla de la cabeza. Eso dura mucho tiempo. Eso a veces dura años. Yo todavía tengo una palabra que me cuesta porque la aprendí mal hace muchísimos años. Alguien me la enseñó y me quedó en mi cabeza así. Y después que como que hago el proceso de que no es así, se pronuncia de otra manera. Entonces podemos cometer ese error, no lo hagamos, digamos, no sé si no sabemos algo y no pasa nada, seguimos adelante, tu autoridad seguirá siendo tu autoridad, ¿entiendes? Y no eres menor o más pequeño o sabes menos porque algo no lo sepas, todos ignoramos cosas, entonces es importante que aprendamos a decir las cosas con sinceridad cuando no sabemos algo. El profesor no es un payaso. No puedes perder el norte queriendo entretener a los estudiantes. Se puede entretener. Si tú tienes una personalidad chistosa, pues eso te ayuda a que las clases sean agradables. Si tú tienes una personalidad que no es tan graciosa, pues eso no significa que no puedas enseñar. Cada uno tiene su personalidad y su forma de llegar a las personas. No caigamos en el error de querer entretener a las personas. Muchas personas se desmotivan, muchos profesores, porque algunos estudiantes se aburren. Es que siempre se van a aburrir algunos. O sea, hay de todo. Hay gente que no le caemos bien, que se van a aburrir. ¿Cierto? Eso pasa a todos. Lo importante es que nosotros enseñemos. Nosotros enseñamos, no entretenemos. Muy bien. Espero que este video haya sido de edificación, de muy buena bendición para todos ustedes, que les haya sido muy útil. Así que bueno, los espero para un próximo video y quedo atento a cualquiera de sus inquietudes.